disponibilidad de cursos, incluso de manejo del programa, ¿no? Desde luego no son gratuitos, pero sí se puede encontrar, por ejemplo, descargas de ayuda de manejo del programa. Simplemente a modo de referencia, decirles de que cuando comenzamos a usar el programa PowerWord, hemos comenzado con la versión 8, ¿no? Eso ya hace bastantes añitos, y después hemos pasado a la versión 15, a la versión 17 y esta última a la versión 20. Lo interesante de esta versión seguramente viene con el libro, como les comentaba. Quien compre el libro le dan un instalador del programa. Este programa gentilmente un alumno el semestre pasado me proporcionó, y de esa manera tenemos esta versión. Esta versión puede manejar hasta 42 barras. Entonces ahí no tenemos dificultad en modelar un sistema hasta 42 barras. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí vemos el programa, y aquí a la izquierda está, digamos, la línea de comandos. File, que son archivos, información de caso, el case information, draw, que nos va a ayudar a graficar, a dibujar los diagramas unifilares, onlines, tiene que ver con los diagramas unifilares para el ajuste, digamos, el seteo de algunos parámetros, tools, que son las herramientas donde van a estar los programas que vamos a utilizar, y las opciones. Y el add-ons son, a ver, digamos, si vamos desde Tools, entonces acá se puede ver en esta parte, flujos de potencia. En esta parte se puede ver análisis de contingencias, análisis de sensibilidades, análisis de fallas, ¿no? En add-ons podemos ver el flujo de carga lineal, flujo de potencia óptimo, curvas PV, curvas QV, ATC, que son límites de transferencia, estabilidad transitoria, ¿no? Y en Windows, aquí nosotros en Open Windows, que es lo que nos va a interesar mirar, yo puedo cambiar de una ventana a otra. En algún caso voy a poder, digamos, cambiar de una ventana a otra. Esto, cuando lo estemos simulando ya el caso, lo vamos a poder mirar más concretamente. Pero en términos generales, entonces, el programa es muy utilizado en universidades importantes, digamos, en la Argentina, la Universidad de San Juan, en Chile, la Universidad Católica de Chile. Se utiliza tanto en graduación como en cursos de posgraduación, porque es un programa muy amigable, ¿no? Es muy intuitivo en el manejo. Ustedes lo van a poder ver en la medida que vayan usando. Entonces, ya hablando del programa propiamente, aquí como ustedes ven dice File, y el programa tiene dos ambientes. Uno es el modo de edición, el Edit Mode. Es acá donde creamos el proyecto. ¿Cómo es que creamos el proyecto? Vamos a dibujar un diagrama unifilar del sistema y vamos a introducir los datos del proyecto, ¿sí? Entonces son dos tipos de datos que se incorpora en el proyecto. El proyecto, digo, el sistema que vamos a analizar, ¿no? Unos datos se refieren a los datos binarios. Y en los datos binarios va a estar la información de la demanda, de la generación, del ajuste que hagamos de PAPs, las tolerancias, qué sé yo. Toda esa información que tiene que ver propiamente con la simulación del flujo de potencia. Y el otro archivo es el diagrama unifilar. Entonces, hay dos tipos de archivo: el binario y el diagrama
donde representa el dibujo, si ustedes quieren, del diagrama unifilar. Entonces, esos dos tipos de datos incorporamos en el edit mode. ¿Está bien? Y una vez que ya tenemos incorporado los datos al modelo, al proyecto que vamos a analizar, entonces está el modo de ejecución. Y el modo de ejecución es básicamente ya la simulación del flujo de potencia, del cálculo de cortocircuito, del despacho económico, de estabilidad, dependiendo de cuál de estas funciones tengamos que utilizar. Entonces, lo que tendríamos que hacer primero es entrar a File. Si ustedes me van acompañando de a poquito, sería bueno que lo hagan. Esta clase va a estar dedicado a aprender cómo se maneja el programa y cómo se crea el diagrama unifilar. ¿Sí? Entonces, la importancia va a ser que ustedes participen bastante en la clase, de manera de que de principio empecemos a usar el programa. Y si hay dudas, con toda confianza también las. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a crear el archivo? Entonces, vamos a File, hacemos clic izquierdo en File, y se despliega este menú. Entonces, vamos a poner New Case, o sea, nuevo caso. Entonces, aquí, fíjense, aparece nuevo unifilar.pwd. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en esta pantalla, yo voy a poder dibujar el diagrama unifilar. ¿Está bien? Entonces, para poder guiarme y poder dibujar mejor el diagrama unifilar, voy a ir a la opción Onlines. O Onlines, digamos, ¿no? Entonces hago clic aquí y voy a ir a esto que dice Online Options. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen bien? Ok. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer clic y aparece desplegado otra vez un submenú, pero de esto lo que me interesa, digamos, es escoger grid. ¿Sí? ¿Ya escogieron todos grid? Y cuando tengamos grid, vamos a ir a la parte que dice info. ¿Sí? ¿Alguien tiene pregunta? Bueno, estando en grid, vamos a ir a esta parte que dice display grid lines. ¿Está bien? Y voy a marcar, clic. ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando una grilla, así como en el AutoCAD. No sé si alguno ha usado el AutoCAD. Lo que estoy definiendo es una grilla para poder, me sirva de referencia para hacer el dibujo. Entonces aquí yo puedo elegir 2, puedo elegir 1, qué sé yo. Voy a elegir 2 y vamos a ver qué pasa. Ok, y listo. Fíjense. Entonces me ha generado una grilla en cuadraditos de 2 unidades. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Me va a servir precisamente para poder dibujar el diagrama unifilar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todos han podido seguirme? Isacayo, Cintia, ¿está bien? Sí, ingeniero. ¿Quién está llevando la materia? Romero está llevando la materia primera vez, ¿no? ¿Hasta ahí está claro, Romero? ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces, una vez que tenemos la grilla, ¿cómo vamos a dibujar? En Draw. Draw quiere decir dibujo. Y en Draw, fíjense aquí, dice Network. ¿Está bien? En Network elijo en la flechita y aquí me aparece una lista para poder dibujar las barras, los generadores, la carga,
Aquí los capacitores shunt, las líneas de transmisión, los transformadores, los capacitores serie, las líneas de transmisión en corriente continua, los transformadores de 3 arrollamientos, los dispositivos FACTS, etc., ¿no? Pues yo puedo elegir al elemento que quiero graficar, ¿está bien? Pues vamos a comenzar graficando barra. Entonces voy a elegir barra. Y luego me ubico en una parte de la pantalla que yo quiera y voy a poner clic izquierdo para posicionar el cursor. Entonces ahí me va a aparecer, al hacer clic me está dando la opción de incorporar los datos a la barra que estoy creando. Entonces fíjense, aquí es la barra número 1 y aquí le voy a colocar la barra 1, por decir ahora, ¿sí? ¿Qué tensión va a tener? Va a tener 115 kilovoltios. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya he puesto el nombre de la barra, el nivel de tensión. Ahora tengo que elegir la orientación. Va a estar dirigida hacia la derecha, o sea, horizontal. A la izquierda, horizontal. Up, hacia arriba. Down, hacia abajo. Voy a elegir la que está por defecto, que es right, a la derecha. ¿Está bien? Y ahí está la base, ¿no? Pero fíjense que no puedo apreciar porque, claro, esta es una pantalla muy grande y yo quisiera verlo más de cerca. Entonces puedo hacer la opción, digamos, de mirar de más cerca esto o no. Simplemente hago clic y en el mouse hay una ruedita, ¿no ve? Entonces con control y la ruedita, yo puedo agrandar la pantalla, o puedo reducir. Con control apretado y la ruedita del mouse, puedo ir para adentro o para afuera. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ahí ya tengo la barra, la puedo apreciar mejor. Y con clic izquierdo marco la barra, ¿sí? Clic izquierdo, está marcada la barra, ¿cierto? Y puedo mover a donde yo quiera esto, apretando el mouse izquierdo, el clic izquierdo. Y lo coloco ahí porque me interesa que esté ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces, si hago doble clic sobre esta barra, doble clic izquierdo, yo puedo desplegar lo que he visto, ¿sí? O simplemente hago un clic izquierdo, clic derecho, y puedo ver Bus Information Dialog. Entonces, nuevamente puedo desplegar los datos que había puesto inicialmente a la barra, ¿sí? Pues nuevamente, tal vez la más fácil, la que vamos a usar es clic izquierdo, luego hago clic derecho, Bus Information Dialog. Me va a desplegar estos datos que he puesto inicialmente. ¿Está bien? Ok. Muy bien, lo cierro, cancel. Entonces voy a crear la segunda barra. Entonces otra vez en Draw, en Network, Bus. Y aquí, más o menos una distancia adecuada, voy a poner el cursor, clic izquierdo. Entonces la barra 2, le voy a llamar barra 2. Y claro, se queda por defecto con los 115 que había puesto antes. Nuevamente está hacia la derecha la orientación, o sea, va a ser horizontal. Nuevamente el label o la etiqueta lo puedo colocar aquí y listo, ¿no? Ahí tengo entonces las dos barras. ¿Por qué he generado las dos barras? Porque cuando quiera definir un elemento como línea de transmisión o como transformador, necesito dos barras, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar la línea. Entonces otra vez a Network, Line, Transmission Line.
AC Transmission Line, ¿sí? Clic izquierdo y me vengo aquí y me posiciono sobre la barra, ¿está bien? En el lugar que yo quiera. Clic izquierdo. Suelto el clic y desplazo simplemente sin apretar nada, desplazo el mouse hacia abajo y hago clic izquierdo para marcar, ¿sí? Entonces queda marcado eso. Ahora, sin apretar ninguno de los clic izquierdo ni clic derecho, desplazo otra vez el mouse hacia la derecha y marco con clic izquierdo. Y otra vez ahora hacia arriba. Y en este punto, cuando llego a la barra, hago doble clic. Entonces, al hacer el doble clic, ¿qué estoy haciendo? Estoy ya desplegando los valores, más bien los datos para incorporar los parámetros eléctricos de la línea. Y aquí hay un campo donde no tiene nada, ¿no ve? Solo que si yo quisiera poner aceptar aquí, no me va a aceptar porque aquí me exige que debe tener un valor. No me deja. Entonces me dice que que la reactancia serie tiene que ser especificada. Por favor, ingresar un valor, ¿no? Pues muy bien, le voy a poner inicialmente 0 y OK. Claro, no le he puesto todavía ningún parámetro, eso lo vamos a mirar ahorita luego. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer este es nuestro primer diagramita, que tiene que ver con el primer ejemplito que vamos a hacer. Es este. Es el ejemplo 2.1. Dice objetivo, analizar el concepto de potencia natural de las líneas de transmisión respecto al flujo de potencia activa y la potencia reactiva que la línea entrega o absorbe del sistema. Usar el módulo de flujo de potencia del Power-Word. ¿Está bien? Entonces, ¿qué actividades? Construye el diagrama unifilar de la figura con la información necesaria de la línea de transmisión. El valor del voltaje de la barra de referencia es 1. Después debemos ejecutar el programa. Bueno, esas ya son las instrucciones. Lo que a mí me interesa aquí es la información de la línea. ¿Sí? Lo de la línea AB dice. Entonces al sistemita le han llamado AB, yo puedo cambiarle aquí, hago doble clic y le puedo llamar en lugar de barra 1, le puedo llamar otra vez A y 115. Simplemente le he cambiado de nombre. Esta otra barra, otra vez doble clic. Pues en lugar de barra 2 le puedo llamar B-115. Estoy diciendo que es la barra B y al decir 115 estoy definiendo su nivel de voltaje. ¿Está bien? Ok. Ahora, lo que voy a hacer es incorporar estos datos por unidad, que dicho sea de paso, el programa trabaja en base 100, ¿sí? La potencia base con la que trabaja el programa es 100 MVA. Y los datos de las líneas que debo incorporar son valores por unidad. Entonces, ya sabemos, doble clic y puedo incorporar los datos, ¿no? Pues, por ejemplo, la resistencia había sido 0,1095. La reactancia 0,3245. La susceptancia 0,0348. Y claro, estos parámetros que estoy incorporando son para una línea de 100 kilómetros de longitud. ¿Sí? Eso es bueno saber porque
Los valores que estoy colocando representan los parámetros eléctricos para una línea de 100 kilómetros, conductor IBIS. ¿Sí? Muy bien. Aquí en teoría me falta incorporar otro dato que es los MVA limits. Este valor de MVA limits en la clase, digamos, en el primer capítulo, hemos visto que hay dos tipos de límites de la línea. La capacidad térmica y la capacidad operativa. La capacidad térmica se calcula ¿cómo? Con la ampacidad, como han hecho la última clase que hicieron práctica. Ustedes han calculado la ampacidad para una línea, ¿cierto? Entonces, esa información es la que debiera colocar aquí, o la información de la capacidad operativa. Solo que la capacidad operativa depende de la caída de tensión en la línea, depende de la estabilidad de la línea, etc. Es algo que vamos a aprender a calcular. ¿Está bien? Inicialmente le voy a poner la capacidad operativa, si alguien se acuerda, la línea de 115, ¿ustedes cuánto calcularon? ¿Se acuerdan ustedes? Ahorita le voy a poner un valor, le voy a poner que es 78 MVAs. Y después vamos a verificar si esta es su capacidad real o la línea, por un problema de voltaje o de tensión, no puede llevar tanta potencia. Eso vamos a mirar. ¿Sí? Ok. Entonces ahora lo puedo guardar. Y listo, la línea ya está con sus parámetros. Pero, como quiera que aquí yo tengo que conectar una carga, si quiero mirar la potencia natural, tengo que conectar, obviamente, en los flujos de potencia, si se acuerdan ustedes, hemos dicho que hay tres tipos de barra. Una barra es PV, que es la barra de generación. Otra barra es PQ, que es la barra de carga. Y hay otra barra que es B teta, que es la barra de referencia. ¿Cierto? Entonces, en la barra B115, aquí puedo estirar también, fíjense, agarrando un extremo puedo dibujar y agrandar si quiero este valorcito, ¿no? Entonces, lo voy a mover aquí. ¿Por qué? Vamos a ver por qué luego de un momento. Entonces voy a añadir aquí la carga. Entonces otra vez, Network Load. Clic izquierdo. Y aquí nuevamente, fíjense, aparece en blanco. Entonces, me exige que debo poner sí o sí un 0. Más adelante vamos a ver que hay tres tipos de carga con los que se puede trabajar, o una mezcla de las tres cargas. Vamos a empezar aprendiendo el flujo de potencia con cargas constantes. Aquí la potencia activa es constante, la potencia reactiva es constante. Pero también había habido tipo de carga corriente constante y también había habido una carga impedancia constante. Entonces, hay una parte en este capítulo donde específicamente vamos a estudiar qué significa el tener que tomar un tipo de carga u otro, ¿no? Le voy a poner 0 acá, por lo tanto aquí aparece, fíjense, voy a volver a dibujar de nuevo. Y si, por ejemplo, me equivoqué, si quiero borrar, aquí aparece tres opciones. Delete Object Only, o sea, borrar el objeto solamente. Borrar el objeto y el registro. Delete Object and Record, ¿sí? Esta opción tengo que elegir. ¿Por qué? Porque me va a borrar lo que está dibujado y me va a borrar los datos del objeto. Entonces elijo esto y desaparece todo. ¿Sí? Entonces nuevamente voy a incorporar la
la carga. Entonces, clic izquierdo en la barra y ahí aparece, 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ok, ahí está. ¿Qué tipo de carga o qué tipo de barra sería la barra B115? Hemos dicho que hay 3 tipos de barras, ¿no? ¿Qué tipo de PQ1. barra? PQ1, ¿eh? O tipo barra de carga. Pero en un sistema, así como tengo el sistema eléctrico de transmisión, tengo la demanda, y si es un sistema de 2 barras, aquí yo necesito incorporar la generación. Entonces, otra vez, clic izquierdo. Aquí me exige que deba poner un valor. Le voy a poner 0. Y aquí en Display Information, ¿sí? Me dice hacia dónde va a estar dirigida el dibujo del generador. Hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia abajo. Entonces ahí está el generador. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que aquí ya tengo el generador, tengo la carga, ¿no? Tengo los parámetros de la línea. Entonces, normalmente cuando la ventaja, digamos, de tener un diagrama unifilar al simular flujos, es que yo debiera poder ver los resultados gráficamente. Entonces, aquí no veo algunos, por ejemplo, no veo los flujos. Entonces, yo marco clic izquierdo y fíjense, la línea está entre A y B. Entonces, hago doble clic. ¿Y qué se puede ver? Se puede ver que la barra A se llama from y la barra B se llama to. ¿Cómo es que se define from o to? En el sentido que he dibujado desde A hasta B. Por eso esto es from y esto es to. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, cuando yo quiero añadir parámetros o variables que yo quiero ver sobre el flujo, entonces esta vez voy a hacer clic izquierdo, fíjense queda marcada la línea, y clic derecho. Y aquí voy a elegir Add New. Adicionar nuevos campos alrededor de la línea, dice. Entonces voy a hacer clic. Y aquí aparece lo que decíamos antes, from y to. Entonces voy a elegir cualquiera de estos campos. Por ejemplo, aquí, la posición 3, por decir algo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que va a estar a este lado o va a estar a este lado? Posición 3, ¿qué voy a querer ver en la línea? El flujo en megavatios. Y aquí me dice que con 2 decimales voy a poder ver eso, ¿sí? Muy bien, 2 decimales es razonable. En posición 4, ahora voy a elegir la potencia reactiva. A este otro lado ahora, en posición 9, voy a poner flujo. En posición 10, el reactivo del flujo. ¿Ok? Y ahí tengo, ¿no? Entonces yo puedo mover estos valores con Shift, marco uno, marco el otro, y los puedo mover aquí abajo, ¿sí? Este es lo mismo, Shift, clic izquierdo, los puedo mover a una parte donde yo quisiera ver mejor, digamos, en el dibujo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, para el generador, ya me muestra los 0 megavatios, pero sin decimales. Entonces yo puedo hacer clic izquierdo sobre este megavatio y clic derecho. Y le voy a poner, por ejemplo, 3 dígitos.
Sobre este otra vez, clic izquierdo, clic derecho. Y aquí el número de decimales, préstame. Aquí puedo hacer lo mismo, ¿no? Le puedo cambiar a 3 decimales también. En la carga lo propio. Hago otra vez, le aumento el número de decimales que amerite el ejercicio que yo esté haciendo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ya tengo del generador, tengo de la línea, tengo de la carga. Y en la barra, normalmente cuando resolvemos flujos de potencia, nos interesa ver los voltajes. Podría haber comenzado poniendo los parámetros a cualquiera, ¿no? He comenzado por eso. Ahora voy a terminar en las barras. Nuevamente clic derecho, Add New. ¿Sí? Y en barra horizontal le puedo poner aquí posición 7, a la derecha, ¿no? ¿Qué quiero ver de la barra? El voltaje. En posición 8, ¿qué quiero ver? Quiero ver el ángulo. Y ahí está, el nombre de la barra, el voltaje y el ángulo. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo aquí. Clic izquierdo, clic derecho, Add New. Pues a este lado le voy a poner a la izquierda, posición 3, el voltaje, en Peus. Puedo también poner en kilovoltios si deseo, pero vamos a trabajar en PU. En la posición 4, aquí a este lado va a aparecer el ángulo. Y ahí tengo, ¿sí? Entonces, fíjense que ya he incorporado la información, digamos, de mi sistemita eléctrico, y ahora lo tengo que grabar. Entonces, tengo que ir a File, y voy a elegir Save Case As. Salvar el caso como, me dice. ¿Sí? Entonces, aquí le voy a poner... Voy a guardar por ahora en el escritorio. Ustedes deberían generarse una carpeta para ir trabajando ahí. Yo en el escritorio me voy a crear una carpetita. Por ejemplo, capítulo 2, flujos, por decir algo. Y dentro de esta carpeta voy a grabar 2 barras, digamos. Sí, o potencia natural, lo que quieran. Sistema, 2 barras, lo que quiero. Ejemplo 1, si quieren también, más fácil. Ejemplo 1. ¿Sí? Y el interés de este ejercicio es analizar la potencia natural. Fíjense que aquí he puesto el nombre, pero aquí abajo, por defecto, está el PWB, es la extensión del archivo con la que se va a guardar. Había sido el Power Word Binary, ¿no? Este archivo es binario, guardar. Inmediatamente quiere que ponga algún comentario, lo que quiera aquí, entonces podemos hacer ejemplo de cálculo de potencia natural, qué sé yo. Lo que yo quisiera poner como información, y aquí me aparece la fecha, la hora en la que he creado, etc. Si no quiero poner nada, solo pongo skip. Y si quiero que esto se quede, entonces add. ¿Sí? Y ahora automáticamente ya me ha elegido dónde va a grabar, en el escritorio, en la carpeta capítulo flujos. Y aquí, fíjense, le pone el mismo nombre, ejemplo 1, potencia natural, solo que la extensión, fíjense, ha cambiado. La extensión ahora es PWD. ¿Sí? Entonces se va a crear la información del diagrama, de la forma del dibujo. Entonces guarda.
Entonces, si yo voy al escritorio, voy a buscar esa carpetita que hemos creado. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Abro la carpeta y fíjense, ahí están precisamente los dos archivos. Ejemplo 1, potencia natural. El tipo, Power Word Binary. El otro, de la información. Ejemplo 1, potencia natural. Archivo PWD. Pues toda vez que genero un proyecto, siempre se van a crear dos archivos. Un binario y uno del diagrama. ¿Está bien? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Entonces, les voy a dejar unos 15 minutitos para que lo terminen de dibujar, si no lo han hecho mientras yo trabajaba. O si me dicen que ya tienen dibujado, entonces podemos avanzar. Pero voy a preguntarle, por ejemplo, a Rosales. Rosales está con la cámara apagada. Bueno, ¿qué tal, Rosales? ¿Viste? No chingue, sí. Estoy dibujando solo esa parte de los decimales, me perdió. Ya. Hacer clic izquierdo, luego clic derecho. Y luego aumentar el número decimal. Soria está con la cámara apagada. Arias también. Parra también. Tienen 5 minutitos para añadir o encender su cámara, si no los voy a desconectar. Ortega tiene que poner su nombre completo, por favor, no abreviaciones, no. De la siguiente clase ya no vamos a permitirles el ingreso, ¿ya? Pongan nomás su nombre. Es porque cada vez que prendo mi cámara. ¿Perdón? Adelante, Soria, no te escuché. Es que cada vez que prendo mi cámara se pierde mi conexión. Ya está, ya se perdió. Ya, te voy a creer, Sonia. Parra. Se pierde. No hay problema, a ver, les voy a creer. Yo lo que espero es que sean honestos. Adolfo Parra, muy bien. Perfecto. Muy bien, por lo menos quiero acordarme de su rostro, pues aquí con quién he pasado clases, si no prenden, difícil va a ser que me acuerde. Muy bien, entonces está claro digamos, el dibujo, la creación del proyectito. ¿A quién le falta, por favor? Me dice, para esperar unos minutos o podemos adelantar. El compañero que tenía dudas en el número de decimales, hago clic izquierdo, campo, y luego clic derecho. Y aquí me dice que 4 dígitos va a tener el número, pero va a tener 2 decimales. Yo le puedo poner 3 decimales aquí también. Entonces va a aparecer con 3 decimales. ¿Ya? Por ahora hemos dicho, le vamos a poner 2 decimales. Muy bien. Como no hay manifestación de que quieren esperar otro minutito, entonces vamos a continuar. Vamos a ir al ejemplo. Y en el ejemplo nos dicen que una vez que hemos creado el archivo, el proyecto, lo hemos guardado. El segundo paso ahora es ejecutar el programa de flujo de potencia y analizar los resultados, dice, ¿sí? Aquí me dicen luego la potencia reactiva que la línea entrega en vacío. Entonces, si la línea está en vacío, pues voy a ir puedo abrir fíjense que cada componente está con su propio interruptor. Entonces, si estoy en el modo de edición, para abrir este interruptor, tengo que hacer así, editarlo
al elemento. Hay una parte que dice open o closed. Entonces aquí le puedo abrir open. Entonces está abierto el interruptor. ¿Sí? Desde el modo de edición lo tengo que editar y tengo que abrir el interruptor. Pero si estoy en el modo run, aquí, clic, yo puedo abrir los interruptores haciendo solamente clic izquierdo. Clic izquierdo, lo cierro, lo abro, lo cierro, lo abro, ¿sí? Esa es la gran ventaja cuando estoy en el modo run. Esto me dice analizar la potencia reactiva que la línea entrega en vacío. Entonces lo voy a abrir, quiere decir que no hay carga. Entonces para simular, tengo que ir a Tools. Y en Tools, aquí fíjense, hay un icono verde que es Play, es decir, ejecutar, correr el programa, ¿no? Entonces voy a ejecutar el programa. Y la ejecución del programa, fíjense en Solve, está por defecto resolver el flujo de potencia por el método de Newton. Pero también hay el flujo de potencia desacoplado rápido, o hay el polar, Newton-Raphson, o hay el Gauss-Seidel, hay el flujo de corriente continua, hay reiniciar flat start, que es reiniciar el programa. Entonces vamos a usar el que está por defecto. Y aquí fíjense qué me dice. Aparece un blackout. ¿Qué quiere decir blackout? Que no hay convergencia. Entonces la simulación debe ser reiniciada, me dice. Pero, ¿por qué motivo hay un blackout? Eso lo debería saber, debería investigar. Entonces ya sabemos que si yo quiero ejecutar de nuevo y cuando hay un blackout, debo reiniciar. Entonces otra vez Tools y debería reiniciar. Aquí, ¿recuerdan? Reset to flat start. Y aquí me dice ajustar los voltajes y los ángulos en la barra slack. Ok. Pero el problema por el que no tengo convergencia, puedo saber aquí. Están viendo aquí log, ¿no? Es un logger, o sea, es un registrador de lo que sucede cuando estamos ejecutando y me dice qué problema ha existido en el problema, ¿no? Exactamente. Aquí, por ejemplo, hemos dicho hay una barra PQ y aquí donde hay un solo generador, entonces no podría ser una barra PD, por mucho que haya un generador. Cuando resolvemos un flujo de potencia, siempre debemos tener una barra slack. Entonces vamos a editar y vamos a cambiar System Slack Bus. Entonces, a la barra donde esté el único generador, le voy a definir la barra slack. Caso contrario, no va a correr el flujo, como es de esperar. ¿Está bien? Entonces, ni bien he puesto slack, fíjense, el generador ha asumido que es también el generador slack. Perfecto. Si yo tengo aquí carga cero, ¿quién debería entregar el flujo o la generación a este sistema? Debiera ser el generador slack, porque es la unidad de balance de potencia. Entonces ejecutamos y fíjense que aparece una cosa muy interesante. Obviamente, como aquí no hay carga, la llegada a esta barra es cero, porque no hay carga. Pero sin embargo, el generador está absorbiendo una potencia 349. Y este negativo del reactivo hacia esta barra está diciendo que está llegando un reactivo. ¿De quién es este reactivo? Es de lo que la línea genera. La línea, cuando está en vacío, genera este reactivo. ¿Sí?
Y si ustedes se acuerdan, ¿cuánto genera en vacío entonces esta línea? Genera 349. Pero como este generador es el generador de balance, esta potencia que está entregando la línea, la barra slack la está absorbiendo. Ahora, vamos a verificar si es cierto o si es correcto que la potencia de vacío, la potencia reactiva de vacío de la línea es 349. Para eso vamos a ir a edición, lo voy a editar. Line Information Dialog, ahí puedo ver. Y aquí, fíjense en las susceptancias. Recuerdan que en el primer capítulo hemos dicho que la susceptancia multiplicado por 100 es la potencia reactiva que entrega la línea. Aquí había sido 348. Entonces el reactivo había sido 348. Evidentemente, aquí tengo 349, no los 348. ¿Por qué? Porque este flujo de reactivo en la línea depende de los voltajes. Y aquí el voltaje en el extremo, en el recibo, si quieren, esta es la salida y este es el recibo, el voltaje es 1,01, es decir, 1% por arriba está el voltaje. ¿Por qué motivo el voltaje aquí es más alto que aquí? ¿Cuál sería la razón por la que aquí yo tengo un voltaje mayor? A ver, Ruth, ¿qué me puedes decir? ¿Qué quieres responder? Hay un efecto capacitivo de la línea en G. Es por el efecto capacitivo de la línea, exactamente. Cuando la línea está en vacío, es las capacitancias de la línea las que están entregando el reactivo, ¿no? El efecto Ferranti famoso, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver que evidentemente la tensión en el recibo es 1% por encima. Y por ese motivo, si el flujo, la potencia reactiva en vacío me daba 348, pero eso es a la tensión nominal. Pero con el efecto de esta tensión, entonces tengo un valor un poco mayor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando yo miro esto, tengo una forma de ver en general qué pasa con el sistema. Entonces aquí voy a Case Information y aquí voy a un Case Summary, o sea, resumen del caso. Case Information, Case Summary. Entonces, ¿qué me va a decir eso? Me va a decir que ¿cuántas barras tiene mi sistemita? 2 barras. ¿Cuántos generadores? Un generador. ¿Cuántas cargas? Una carga. ¿Cuántas áreas? Si yo tengo zonas que dibujé, aquí yo puedo definir zonas o zonas. Vamos a ver áreas o zonas, perdón. Vamos a ver más adelante cuando sea necesario. Pero lo que me interesa mostrar aquí es la carga 0. ¿Por qué? Porque está desconectada la carga. El generador solo tiene un valor de reactivo que está absorbiendo. Las pérdidas activas son 0 porque no hay corriente hacia la carga, pero sí hay unas pérdidas de reactivo negativo. ¿Qué quiere decir pérdidas de reactivo negativo? Quiere decir que hay un exceso de reactivo en el sistema, en la línea. La línea está entregando su exceso de reactivo. ¿Ya? Cuando sea positivo es que está consumiendo. Cuando es negativo está entregando. ¿Ya? Y aquí la barra slack es la barra A115 en el área 1. ¿Ok? Entonces aquí tengo un resumen de todo mi sistemita. Y yo puedo tener una idea de cuántas barras, cuántas líneas, cuántos generadores, cuál es la carga del sistema, cuál es la generación del sistema, etc. ¿Ya? Muy bien. Otro aspecto importante es que aquí cuando edito al generador, entonces clic izquierdo, clic derecho, miren aquí hay un resultado que es un PU
de voltaje y ángulo cero. ¿Por qué? Porque es la barra slack. Pero cuando edito al generador, fíjense acá, en Power and Voltage Control, cero reactivo, cero de potencia activa, aquí hay potencia mínima, potencia máxima, ¿no? Ahora que estamos haciendo despacho económico, este límite potencia mínimo y potencia máxima sirve para poner los límites a los generadores. Cuando estamos simulando flujo de potencia, estos deben estar desmarcados, ¿sí? Cuando simulo flujo de potencia deben estar desmarcados. ¿Qué tipo de barra es esta? Es una barra de teta, o sea, el voltaje y el ángulo es dato. ¿Qué se calcula en una barra de teta? ¿Qué calculamos en una barra de teta en el flujo? La potencia activa y la potencia reactiva. Efectivamente, la potencia activa es cero, no hay carga, y la potencia reactiva lo absorbe, porque es lo que entrega la línea. Entonces, es un cálculo del programa. ¿Sí? En la barra de teta, este es el resultado y este es el resultado. ¿Y cuál es el dato? El dato es el voltaje. ¿Qué voltaje quiero que yo tenga en la barra? Físicamente, ¿cómo es que se ajusta este voltaje? Se ajusta a través de la excitación de la máquina síncrona. Entonces, cuando yo aumente aquí, por ejemplo, 1%, 2%, qué sé yo, tengo que tener en la mente que para aumentar este voltaje tengo que aumentar la corriente de excitación de la máquina. ¿Sí? Bueno, en este caso, por defecto, el voltaje es 1 pelo. Y nuevamente el cálculo es este. Este y este son los resultados. Y estos son los límites que le tengo que poner al generador. Por ahora todavía no importa mucho. Y también los límites de potencia reactiva. Mínimo y máximo. O inclusive yo le puedo poner la curva de capacidad. Aquí yo tengo para llenar los datitos que generaba el programita, el GenSync. Y tengo la potencia activa, el valor negativo, el valor positivo de la potencia reactiva. Y genero mi tablita como la que hemos creado en el primer capítulo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Muy bien. Entonces, ¿qué habríamos verificado? Que efectivamente la línea, ¿qué potencia reactiva entrega en vacío? Y hemos verificado que la línea en vacío entrega 349 megabytes. Y luego dice calcular la potencia natural de la línea. Entonces, ¿qué sé sobre la potencia natural? ¿Alguien me puede recordar lo que significa la potencia natural? ¿Alguien, por favor? Les voy a preguntar entonces. A ver, vamos a ver aquí. Rivera, ¿qué me puede decir sobre la potencia natural de la línea? Es la capacidad de potencia que puede transportar la línea. No, no exactamente, ¿no? A ver, Ferreira. En G, ¿Perdón? eh, recuerdo que nos explicó que es la potencia para la cual la línea no entrega ni consume reactivo, Inge.
Exactamente. Es la potencia para la cual la línea no entrega ni absorbe reactivo. Entonces, cuando el flujo por la línea es menor que la potencia natural, ¿qué pasa? Y cuando la línea transporta una potencia mayor a la potencia natural, ¿qué sucede? Le vamos a preguntar a Ricardo Andrés. ¿Qué me puede decir? ¿Cómo? Si la potencia es menor que la potencia natural, ¿cómo se comporta la línea? ¿Absorbe reactivo? Si la línea transporta menor potencia que la natural, ¿están de acuerdo? Absorbe, entrega, ¿qué sería? A ver, Llampa, ¿qué me puede decir? A ver, muy bien, en el chat, no sé si pueden leer el chat. En el chat, por ejemplo, Gabriela Segales dice entrega reactivo. Herrera dice, si una línea lleva menos de su potencia natural, la línea entonces entrega potencia, se comporta como un capacitor. Exactamente. Cuando el flujo por la línea es menor que la potencia natural, entonces la línea se comporta como un capacitor. Aquí, como el flujo es cero, es menos que su potencia natural. Entonces se está entregando potencia reactivo como si fuera un capacitor. ¿Sí? Pero vamos a probar. ¿Y cuánto es la potencia natural de una línea de 115? A ver, le vamos a preguntar aquí no le hemos preguntado a Hinojosa, por ejemplo. ¿Cuánto era la potencia natural de una línea de 115? Es obviamente, tal vez no de memoria, pero sí lo deben tener en su tarea. 55, 55, ingeniero. No. Gabriela dice 32, 33. Exactamente. Entonces, la potencia natural de esta línea había sido alrededor de 33 megas. Entonces, toda vez que transporte una potencia menor a 33, la línea se va a comportar capacitivo, va a entregar un reactivo. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar poniendo esta línea potencia menor. Por ejemplo, le voy a poner, voy a editar, y le voy a poner 10 meguitas. 10 megas es menor que los 33, ¿sí? Entonces aquí en la carga, potencia constante, solo la parte activa le voy a poner. Y voy a simular. Entonces, para simular tengo que ir a Tools y a Solve. Entonces ahora fíjense, ya puedo ver un flujo por la línea, ¿no? Salen 10,11 y llegan 10 megas para atender la carga. Estos .11 que representaría Choquenair, que representaría estos 0,11 a la salida de la barra. No es la potencia que entrega, ¿eh? ¿Qué sería? ¿Alguien que quiera colaborar? Las pérdidas, ingeniero. Exactamente, son las pérdidas, ¿no? Como yo quiero alimentar una carga de 10 megas, en la línea van a ver las pérdidas que habían sido de 0,11 megas.
cuando yo analizo los resultados de un flujo de potencia, lo que tengo que hacer es mirar los voltajes. El voltaje en la barra B teta siempre va a ser 1, porque es B teta. En el otro extremo tengo que mirar el voltaje y tengo una pequeña caída de tensión, precisamente por efecto de las pérdidas. ¿Sí? Y fíjense, todavía la línea entrega un pequeño reactivo excedente, menos 3,2. ¿Por qué? Porque la carga es menor que la potencia natural. ¿Cómo veíamos eso en el balance? ¿Se acuerdan? Case summary, ahí está. Las pérdidas habían sido de 0,1. Las pérdidas reactivas son negativas. ¿Qué quiere decir? El sistema se está comportando capacitivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a suceder si le aumento la carga? Le voy a aumentar, digamos, a 20. Si le aumento a 20, fíjense, 20,46. Las pérdidas son 0,46, ¿no? Porque aquí llegan 20 solamente. El voltaje cae a 0,98. Y una cosa interesante que van a ver ustedes y que eso sucede siempre. Fíjense este ángulo, 3,90. ¿Está bien? La abertura angular de esta línea, fíjense, es de 3,90 grados. Voy a volver otra vez a 10 y vamos a ver qué sucede. Aquí le voy a poner otra vez 10. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Primero que con menor carga tengo menor caída de tensión y la abertura angular es menor, menos 1,98. Si le aumento la carga, ¿qué quiere decir? Que en la medida que aumente el flujo por la línea, la diferencia angular entre las dos barras aumenta. Entonces aquí le voy a colocar, por ejemplo, 20, otra vez. Y fíjense, el ángulo crece, la abertura angular aumenta. Le voy a aumentar un poco más, hasta 30. Ah, y otra cosita que me he olvidado. Todavía la línea, aquí en el recibo, están llegando menos 2,06. ¿Qué quiere decir? De los 3,40 y de los 3,5 más o menos que había en vacío la línea, ahora solo tiene un excedente de 2. ¿Por qué? Porque la otra parte se está consumiendo en la misma línea. ¿Está bien? Y solo le queda menos 2. El generador Slack, desde luego, está haciendo el balance, como es el único, para 20 megas, está entregando 20,45,8, tomando en cuenta las pérdidas más, y el reactivo que la línea genera o le sobra, lo está absorbiendo. Ahora le voy a cambiar esto mismo a 30. ¿Cuánto era la potencia natural? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era la potencia natural, por favor? 33 megas, ¿no es cierto? Estoy muy cerca de la potencia natural. Y fíjense, la línea, el excedente apenas es 0,23. Entonces, como la pregunta era cuánto era la potencia natural, entonces tengo que lograr que este valor sea 0. La línea no entrega ni genera reactivo. Entonces, le voy a aumentar otro poquito aquí, le voy a poner, digamos, 32. Y con 32, fíjense, este reactivo ya se ha vuelto positivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ahora? Que la línea me está consumiendo 0,22 megavatios. Entonces, no es 32, es un poco menos. Entonces, será, a ver, 30
30,5. Todavía un poquitito de excedente, entonces le voy a aumentar un poco más. 38, a ver, vamos a ver. Un poquitito todavía, miren, 0,05. Voy a poner 39. 31 le voy a poner. A ver, 95. Por ahí, me acerco mucho. 0,01. Entonces le voy a poner 31. O sea, de a poquito he ido calculando, determinando cuánto sería la potencia natural. O sea, ya estoy prácticamente en el error de la solución del flujo de potencia. Por eso ya no se nota mucho, ¿no? Vamos a aumentar 31,5. Ya le pongo 31,5, fíjense, ya se hace positivo, ¿no? Entonces, según el programa, la potencia natural había sido más o menos 31 megas. Y eso, bueno, porque está dentro, como esta es una solución numérica, entonces obviamente los errores están ahí. El otro cálculo es teórico, ¿no? Pero más o menos coincide, nos acercamos al valor de la potencia natural y entonces la línea no absorbe ni consume. Ahora, ¿qué pasa si le pongo una potencia mayor? ¿Qué debería suceder con la línea? Entonces vamos a poner una potencia mayor, digamos 40. Entonces ahora se puede ver que hay una caída de tensión de 5%, la abertura angular aumenta porque el flujo es mayor, ¿no? Y hay un consumo de reactivo de 2,46, hay unas pérdidas de 0,95. Entonces quiero ver eso en resumen, que suman. Las pérdidas activas, 1,9, las pérdidas reactivas son positivas, entonces la línea está consumiendo, ¿sí? Entonces, resulta de que de esa manera he podido, digamos, verificar más o menos cuánto había sido la potencia natural de la línea. Había sido alrededor de 32 megas, más o menos, por el cálculo. ¿Sí? ¿Está claro el concepto? ¿Tienen alguna consulta? A la vez que hemos ido analizando eso, hemos ido mirando los resultados. Típicamente eso se hace en la solución de un flujo de potencia. Muy bien. Aquí también podemos aprovechar algo. Fíjense que esta línea, ¿recuerdan cuál era el voltaje mínimo que era aceptable según las condiciones de desempeño mínimo? ¿Se acuerdan? Entonces, ese documento era nuestra referencia para saber si los resultados que estamos mirando son adecuados o no. Entonces, aquí voy a ir al documento, condiciones de desempeño mínimo. Y resulta de que aquí me dice que los voltajes, las tensiones de barra, en 115 kV debería ser de 0,95 a 1,05. O sea, el valor más bajo que yo puedo aceptar es 0,95. ¿Está bien? Y resulta de que aquí en la simulación, fíjense, el voltaje mínimo es 0,95. Entonces, en teoría, la capacidad de esta línea me dice que solo podría transportar máximo 40 megas hacia la carga, o la carga que podría alimentar máxima es de 40 megas. ¿Por qué?
porque el voltaje mínimo he alcanzado. Por debajo de este valor ya no es admisible. La capacidad operativa de esta línea por regulación de voltaje sería solo de 40 megas. Pero aquí en esta barra de salida sale con un PU y a la llegada se ve que hay una caída de tensión de 5%. Si yo quisiese mejorar el voltaje, ¿qué opción tenemos para mejorar el voltaje? ¿Se acuerdan? La corriente de excitación. Con la corriente de excitación. O sea, yo puedo entrar a este generador y aumentar la corriente de excitación. Pero hemos dicho que la corriente de excitación básicamente está relacionado al voltaje de barra deseado. Entonces aquí le puedo aumentar 2%, por ejemplo, ¿sí? Le he aumentado 1,02, quiere decir 2%. Le aumenté la tensión en 2%. Al aumentarle la tensión aquí, fíjense, aquí también ha subido 2%. ¿Hasta cuánto puedo yo variar la tensión en un generador? Lo máximo que yo puedo admitir en un generador es entre 0,95 y 1,05. Es decir, yo podría excitar a esta máquina máximo hasta 1,05 PU. Pero no es prudente, no es seguro aumentar la excitación de esta máquina en 5%. Máximo debiera llegar hasta 3%, 3,5%, no más. ¿Está bien? Entonces, si yo aumentara esta excitación hasta 3%, entonces aquí el voltaje mejora 0,98, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la potencia máxima que yo pueda transportar por esta línea va a ser aquella que aquí me dé un voltaje de 0,95. ¿Cómo he logrado mejorar aquí el voltaje? Con la excitación de esta máquina, ¿sí? Entonces aquí le puedo aumentar, por ejemplo, un poquito más. Y esto estoy haciendo solamente con potencia activa. Si hubiera una potencia reactiva, claro, esto es más complicado. Por ese motivo, cuando se calcula la capacidad operativa, se pone un factor de potencia de la línea, ¿no? En función al bloque de demanda. Aquí, por ejemplo, si yo le pongo un factor de potencia, un valor de reactivo, no va a ser lo mismo que cuando solamente funciona con potencia activa, ¿ya? Eso vamos a seguir hablando más adelante, no hay problema. Pero lo que sí hemos podido aprender ahora es que este voltaje de recibo depende del voltaje de la salida. Y que el máximo flujo que yo puedo transportar va a ser cuando haya alcanzado el mínimo de voltaje aquí. Entonces quiere decir que todavía tengo un margen. Vamos a ver a 50, le voy a poner así por decir. Con 50 es 0,96. Aquí le vamos a poner 52, a ver, 55, para ver qué me dice. Con 55 megas, 0,95. O sea, lo máximo que esta línea podría llevar son 55 megas, pero si solo es potencia activa. Si tuviera potencia reactiva, eso cambia. Fíjense. Le voy a poner potencia reactiva. Digamos, le voy a poner 10, nada más. 10 megas de reactivo. Fíjense, el voltaje se cae más todavía, ¿no? Entonces, la máxima capacidad de potencia de la línea depende, o el flujo máximo depende de la tensión mínima aquí, y esa tensión mínima depende tanto de la potencia activa como de la potencia reactiva. ¿Ya?
Entonces, eso tengo que tener mucho cuidado para definir la capacidad operativa de la línea. Estamos viendo de que está limitada esta capacidad por la tensión. Entonces, tengo que, si mi reactivo es 10, no puedo llevar todo eso. Fíjense, ni siquiera 45, otra vez voy a volver a... ¿no? Entonces, lo máximo que habías podido llevar son 40 megas de activo, 10 megas de reactivo. Así tengo 0.95. Si aumentar el reactivo, otra vez se va a caer el voltaje. Entonces, tengo que tener la información de qué carga voy a conectar y en base a la información de la carga que yo tenga, entonces voy a definir la capacidad máxima de la línea, capacidad operativa. ¿Está bien? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Y para guardar lo que he hecho, fíjense, puedo entrar a File y poner Save Case. Y de esa manera lo guardo. No quiero poner ningún comentario, skip. O si directamente quiero guardar, aquí arribita, y lo mismo hay un icono que dice Save Case. Es como un disquete, ¿no? Y lo guardo. ¿Hasta ahí tienen algún comentario? Muy bien. Entonces, fíjense, hoy día hemos aprendido a graficar, a mirar un poquito el resultado de los flujos, a ver un poquito del control de voltaje con la máquina Slack. Hemos visto la influencia de la carga en un sistema radial. Mientras más aumenta la carga, hay las caídas de tensión que aumentan. Si la potencia que transporto es menos que la potencia natural, entonces el sistema o la línea entrega un capacitivo. En cambio, si el flujo es mayor que la potencia natural, entonces la línea, fíjense, absorbe reactivo. ¿Está bien? Ok. Entonces, todo esto que hemos hecho lo van a simular ustedes. Yo he hecho a través de un solo gráfico, pero ustedes pueden crear para tal carga, talos resultados. Para tal otra carga, tal resultado. Y así de a poquito van sacando su propia conclusión y ya tendríamos la idea. Y si todavía no está claro, entonces consultan la siguiente clase, aclaramos este tema. Si ya está resuelto esta idea, entonces ya podemos pasar a construir un sistemita un poquito más grande, ¿no? Mañana tenemos más tiempo, así que podemos crear un sistemita por lo menos de 3 barritas, donde ya tengamos una barra PV, una barra de teta y una barra PQ. Entonces ya podemos empezar a ver cómo es que se analiza el flujo de potencia. Cuando hacemos flujos de potencia, es muy, muy importante los datos que colocamos. Si los datos que colocamos son correctos, entonces los resultados nos van a dar alguna información cierta. Pero si los datos no son buenos, los resultados no van a ser correctos y podemos sacar conclusiones equivocadas. La idea es que este diagramito unifilar, por ejemplo, que ustedes ven, lo mira cómo genera una máquina, mira cuáles son los flujos en la línea, mira cuáles son los voltajes, etc. Y nosotros, si nos ponemos en el lugar del operador, hemos querido corregir este voltaje. ¿Qué hemos hecho? Hemos aumentado la excitación de la máquina. ¿Qué hace el operador? No puede hacer eso, pero sí le puede instruir al generador que haga eso. ¿Sí? Muy bien, entonces mañana nos vemos. Por favor, hacen un repasito de esto que acabamos de hacer. Y les puedo subir un casito para que ustedes ya lo vayan armando, para ganar un poquito de tiempo, y mañana ya podemos trabajar con ese caso. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna consulta? Perfecto. Si
Si voy muy lentito, me avisan nomás. Yo estoy tratando de ir lentito, pero si ya está muy claro, se entiende muy rápidamente, entonces podemos avanzar un poquito más rápido. Perfecto, muy bien, entonces nos vemos mañana. Hasta luego.